Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Bueno, un gusto saludarlos acá de Heredia, Costa Rica. Hoy estamos en la última lección del curso de métodos predictivos y el tema que vamos a estudiar el día de hoy es el tema de las redes neuronales. Les voy a compartir en este momento el escritorio de mi computadora para iniciar la lección. Como siempre, un saludo muy cordial y decirles que si tienen dudas pueden abrir sus micrófonos en cualquier momento o preguntar vía el chat. Bueno, hoy vamos a estudiar uno de los métodos más conocidos en el tema de modelos predictivos e incluso de los más viejos desde el punto de vista de las escuelas de Machine Learning e inteligencia artificial, y que en su momento se creyó que se había descubierto, digámoslo así, uno de los métodos, digamos, más importantes en el tema de modelos predictivos. Con el tiempo se vio que las redes neuronales son muy buenas en algunos contextos y que sin embargo tienen un cierto problema que se conoce como de inestabilidad, debido a un tema que vamos a ver más adelante que tiene que ver con el asunto de los mínimos locales. Entonces, ese es el defecto, pero sí sigue siendo muy utilizado en algunos contextos, en los que funciona muy bien, como vamos a ver el día de hoy. Por ejemplo, en el problema de scoring de crédito, da resultados bastante buenos. Bueno, entonces, como siempre, estamos ante un modelo de clasificación, un modelo de aprendizaje supervisado, y entonces, por lo tanto, vamos a tener, igual que siempre, la tabla de aprendizaje en la cual se va a entrenar el modelo. En el día de hoy vamos a entrenar una red neuronal. En las redes neuronales se usa mucho el término entrenar a la red neuronal para describir con ello la idea de construir el modelo o calibrar el modelo en la tabla de training. Luego vamos, como siempre, a testear el modelo en la tabla de testing y así hasta que se logre una buena calibración, un buen resultado, de manera que nos permita aplicar el modelo, en el caso del día de hoy, las redes neuronales a nuevos individuos. Como siempre, la idea de la clasificación o del aprendizaje supervisado es asignarle a cada individuo de la tabla de datos o de la base de datos una clase. Por ejemplo, buen pagador, mal pagador, fraude, no fraude. En el caso de las flores, versicolor, virgínicas o cetosas. Ese es el problema de la clasificación. Bueno, entonces vamos a tener, como siempre, una tabla de aprendizaje en la cual tienen que haber predictores y una variable a predecir, que también se conoce como variable discriminante, una tabla de testing con exactamente el mismo formato y nuevos individuos. Hoy vamos a trabajar más esta idea de nuevos individuos y más adelante les voy a explicar el tema del reto predictivo, que tiene que ver ya con efectivamente poder aplicar los métodos a nuevos individuos en los que no se conoce el resultado. Por ahí tengo un poquito de feedback, perdón. Ok, bueno, entonces las redes neuronales, como se ilustran en esta filmina que tenemos en pantalla, nacen de la idea de emular el comportamiento del cerebro humano en una computadora. Esto nace a finales de los años 60 y en el cerebro se supone, los estudios que se han hecho, están conformados por cientos de miles de neuronas que estamos viendo acá y que están comunicados vía los axones y las dendritas. Y entonces, en buena teoría, estas células, estas neuronas se comunican y de esa manera uno es como aprende en el cerebro. De alguna manera estas neuronas almacenan el conocimiento y la inteligencia.
Entonces estas neuronas se están ligadas mediante unas fibras llamadas axón, que son estas fibras que estamos viendo acá. Este es el axón, que sería acá como el ligue entre dos neuronas. El axón, la neurona está conectada al axón a otra neurona mediante las dendritas, que serían estas las dendritas. Entonces el axón es como el cable que viene acá y las dendritas es la unión al final con la otra neurona. El punto de contacto entre una dendrita y el axón se llama un sinapse. Y entonces, bueno, la idea de las redes neuronales es emular artificialmente en un computador esta idea de las dendritas y de los nodos y de las redes neuronales a través de nodos y links, como vamos a ver ahora más adelante. Entonces de ahí nace la idea, básicamente, de emular el comportamiento del cerebro humano y, ¿por qué no?, del cerebro de otros seres vivos en un computador. Si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto. La idea entonces es que una neurona se va a emular en una computadora vía nodos y conexiones entre esos nodos. Estas serían, desde el punto de vista estadístico de la minería de datos, las variables predictoras, serían estas, y esta es la variable a predecir. Entonces, y estas de acá adentro son las neuronas. Y de alguna manera hay que calibrar las dendritas, que serían estas conexiones. A estas de acá se le llaman las capas, las del centro son las capas ocultas, la capa de entrada y la capa de salida. Entonces, estadísticamente, pues simplemente aquí están los predictores y de alguna manera esta red neuronal me va a predecir la variable a predecir, valga la redundancia. Bueno, vamos a ver de qué se trata esa idea. Esta es ya una red neuronal artificial simulada en un computador, y esta que tenemos acá es una red neuronal verdadera en el cerebro humano. Muy bien. Las redes neuronales aparecen por primera vez en un artículo de Minsky y Papert, donde ellos presentan el modelo perceptrón, que es el que vamos a estudiar el día de hoy, en el año 1969. Marvin Minsky es considerado, el padre de las redes neuronales, y de hecho él recibió el Turing Award, el premio Turing, en el año 1969, que es, por decirlo así, el premio Nobel de los informáticos. Es el premio más alto que puede ganar un informático, el que ganó Marvin Minsky, creador y padre de las redes neuronales. Ellos andaban tras un problema un poquito diferente, y era simular las compuertas o los conectores lógicos OR, XOR, AND y varias de estas en una computadora. Porque básicamente una computadora en el fondo no es más que un aparato que puede decidir entre true o false, entre falso y verdadero, que puede decidir una tabla de verdad AND o una tabla de verdad OR. Y a partir de ahí un computador hace todo lo demás. Entonces Marvin Minsky decía, si yo puedo simular algo que sepa deducir las tablas de verdad del OR, del AND, del XOR y algunas otras, ya habría resuelto todos los problemas de un computador. Entonces él su primer problema fue tratar de predecir esta tabla, que es la tabla del XOR, digamos, donde el 0 representa el falso y el 1 el verdadero. Entonces la tabla del XOR dice falso con falso da falso, falso verdadero da verdadero, verdadero falso da verdadero y verdadero verdadero da verdadero. Y se puede representar como estos 4 puntos: 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces él andaba atrás de eso. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista estadístico de data mining, en el fondo estas son dos variables predictoras y esta la variable a predecir. Entonces en el fondo él estaba tratando de resolver un problema de análisis predictivo. Y por eso es que las redes neuronales se aplican a los modelos, a problemas predictivos. Ok, entonces en el fondo era predecir si el punto era rojo o azul, aquí por ejemplo, o sea, si retornaba falso o verdadero. Entonces, esto es lo que se conoce como un problema, la tabla del OR, que es esta. Recuerden que el OR
falso, falso da falso, falso, verdadero da verdadero, verdadero, falso da verdadero y verdadero, verdadero da verdadero. Esta es la del OR, la que vimos anteriormente, la que se conoce como el XOR, y más adelante vamos a ver la del AND. Es un problema linealmente separable. Digamos, los puntos verdes son los que dan 1 y el punto anaranjado o rojo es el que da 0. Entonces es linealmente separable por esta recta. Entonces, bueno, se trata de construir una red neuronal que dados x1 y x2, visto desde el punto de vista estadístico como variables predictoras, me predigan el resultado del OR. Ok, entonces esta es la red neuronal. Es una red neuronal muy simple que tiene una sola neurona, dos variables de entrada x1 y x2 y una variable de salida y. Entonces, calibrar una neurona en el fondo o entrenar una neurona, como le dicen en este contexto de la inteligencia artificial, consiste en encontrar estos pesos W1, W2, que se le va a dar a cada una de las variables, encontrar esto que se llama el umbral y encontrar algo que se llama la función de activación, que es esta I. Ahora vamos a ir viendo más en detalle esa idea. Entonces, entrenar, que en términos de minería de datos quiere decir calibrar una red neuronal, quiere decir encontrar los pesos que se le da a cada dendrita y encontrar este umbral que me permitan predecir de la mejor manera posible a la variable que yo quiero predecir, en este caso y. Ok, vamos a ver un ejemplo, vamos a ver cómo se resuelve este del OR. Resulta que para la tabla OR, que es esta que tenemos aquí, los valores que funcionan en esta neurona de una sola neurona, que tiene dos variables de entrada y una de salida, son W1 hay que tomarlo como 1, W2 como 1, y el umbral cita lo vamos a tomar como 0.5. Y la función de activación, que se llama I, lo que va a hacer es esto. Generalmente, aquí sería la función de activación. En este caso es, aquí tal vez no lo puse, debí ponerlo. Aquí está W1 multiplicado por X1 y aquí está W2 multiplicado por X2. No lo puse porque como W1 vale 1 y W2 vale 2, esto siempre, perdón, vale 1, entonces esto siempre es 1. La función de activación va a ser así: si W1 por X1 más W2 por X2 da mayor que 0.5, que es el umbral, asigno verdadero, es decir, asigno un 1, y si no, asigno un 0. Entonces vean cómo esto funciona. Si X1 y X2 valen los dos ceros, entonces X1 más X2, esta parte aquí daría 0. Entonces, ¿0 es mayor que 0.5? No. Por lo tanto, esto daría falso. Entonces la función asigna un 0. Entonces a 0, 0 le asigna un 0. Ahora vamos a ver qué pasa con 0, 1. 0, 1 daría 0. W1 que es 1 por 0 da 0, más W2 que es 1 por 1 daría 1. 1 mayor que 0.5, verdadero. Entonces la función de asignación, de activación, perdón, le asigna un 1. Daría un 1 aquí. Luego, si es 1, 0, análogamente esto da 1 mayor que 0.5, sería verdadero, por lo tanto la función de activación le asigna verdadero, le asigna un 1. Si esto da, si X1 vale 1 y X2 vale 1, entonces 1 más 1, 2, mayor que 0.5, sí, esto sería verdadero, por lo tanto le asigna un 1. Entonces vean que esta neurona me logró predecir todos estos valores bien. Okay, lo predijo perfecto, no tuvo ningún error. Entonces, entrenar una neurona, les repito, por ejemplo en este caso, consiste en encontrar W1, W2, cita, y cuál es la función de activación que funciona. Aquí yo se los doy, ¿verdad? Porque estos son ampliamente conocidos. En la práctica lo que los algoritmos computacionales hacen es, muchas veces incluso usar la fuerza bruta. En este sentido, probar con todos los posibles valores de W1, de W2 y de cita, y con algunas funciones de activación, a ver cuál
¿cuáles pesos logran la mejor predicción de la variable y? Ok, bueno, si tienen alguna pregunta o lograron seguir la neurona OR, bueno, aquí yo les di, digamos, ya quién es W1, W2 y cita. No les estoy diciendo cómo calcularlos. Normalmente la computadora las calcula haciendo un barrido, a ver cuáles son los que le funcionan. Y lo que les expliqué es cómo, dados estos valores, me predice perfectamente bien el OR. Ok, muy bien, si tienen alguna pregunta o comentario. Ese se llama el modelo del perceptrón para predecir el OR. Bueno, vamos a ir a ver la tabla AND. Cuando es AND, que también es un problema linealmente separable, el verde sería este 1 y los rojos serían los 3 ceros. El AND, en este caso 0, 0 da 0, que es falso, falso es falso. Falso, verdadero es falso. Verdadero y falso es falso. Y verdadero, verdadero es verdadero. El AND solo es verdadero si ambos son verdaderos a la vez. Eso es lo que Minsky andaba tratando de ver. Nosotros desde el punto de vista estadístico podemos ver estas dos como una variables predictoras y esta como mi variable a predecir. Entonces vamos a ver cuál es la neurona que funciona para predecir bien el AND. La neurona es esta. Es igual que la de antes en el sentido de que es una sola capa, los dos pesos, un umbral y una función de activación. Pero en este caso, el W1 que funciona es 1, igual que antes. El W2 que funciona es 1, pero el que me cambia es el umbral. El que funciona aquí es 0.5. Este umbral me cambió. Entonces aquí siempre va, recuerden, W1 por X1 y W2 por X2. Ese es el modelo del perceptrón. No los puse ahí porque como valen 1, entonces siempre eso va a dar 1. Entonces por eso no se ponen, aunque debí ponerlos, ahora que lo estoy reviviendo en la clase. Bueno, entonces observen que vamos a ver si predice bien. ¿Qué pasa si X1 y X2 son 0? Entonces 0 más 0 mayor que 1.5, no. Por lo tanto esto da falso. Por lo tanto la función de activación asigna un 0. Entonces 0. Luego 1 y 0. Entonces 1 más 0 da 1 mayor que 0.5, falso. Por lo tanto asigna un 0. Análogamente 1, 0 daría 1 más 0 mayor que 0.5, que 1.5, falso. Entonces asigna otra vez 0. Ahora cuando X1 y X2 valen 1, entonces sí, 1 más 1, 2. 2 es mayor que 1.5, verdadero, entonces asigna un 1. Entonces observen que estos juegos de pesos, umbral y función de activación, me predicen perfectamente el AND. Esa sería la red del perceptrón para el AND. Ok, entonces como les decía, el cita se llama el umbral, el W1 y el W2 se llaman los pesos y la función I se llama la función de activación. En cuanto a la función de activación, las que más se usan son la identidad, la función escalón, que es la que estamos usando ahora en este momento. La función escalón es que en un caso da 0 y en el otro caso da 1. Esa es la que estamos usando, es de las que más se usan. También se usa mucho la sigmoidea, que es 1 entre 1 más e a la x. Se usa mucho la gaussiana y la sinusoidal. Nosotros vamos a usar básicamente estas dos nada más. El programa R, vamos a ver que la que usa siempre es la sigmoidea. Esta es la que usa. Ok. También en la práctica, cuando uno entrena una red neuronal, en muchos programas tratan de usar todas estas funciones e incluso algunas otras, a ver cuál le funciona mejor, valga la redundancia. Bueno, esa sería la función de activación. En este caso nosotros la I, en los dos casos que vimos antes, es una función escalón, que da 1 si es verdadero y 0 si es falso, que sería esta función. Da 1 si es verdadero y 0 si es falso. En este caso, a veces se pone menos 1, 1 también, pero en la práctica eso no cambia nada. Bueno, muy bien.
O el otro problema que enfrentó Minsky, de los primeros que él enfrentó, que parecían muy obvios, era el XOR. El XOR se parece al OR, pero él da verdadero si alguno de ambos es verdadero, pero no ambos. Entonces, por ejemplo, aquí el 1, 1 da 0. El 1, 0 da 1, el 0, 1 da 1, igual que el OR, y el 0, 0 da 0. El que es diferente con respecto al OR es la última fila, que en el caso del OR, esta daba un 1 aquí. Entonces resulta que este problema, que pareciera elemental, no lo es tanto, ya no es linealmente separable. No existe una sola línea que me separe los puntos rojos de los puntos azules. Tengo que usar dos líneas. Entonces es un problema más complejo. Okay. Bueno, desde el punto de vista de la minería de datos es igual que antes. Estas serían las variables predictoras y esta sería la variable a predecir. Bueno, resulta que para el XOR la red neuronal es un poquito más complicada. Es esa que están viendo en pantalla. Es una red neuronal que ahora sí tiene 3 neuronas y un juego más grande de pesos. Ok, estas serían las neuronas. Este símbolo así como con un escalón significa que la función de activación que vamos a usar es la función de escalón. Si aquí a veces se pone algo así, entonces es como la sigmoidea. Si se le pone algo así, entonces es la senoidal. Pero este símbolo quiere decir que la función que usa de activación será la función escalón. Bueno, entonces vean que además aquí hay mucho más pesos, porque una red neuronal tiene que conectar todas las neuronas contra todas las neuronas de una capa a la otra por pesos. Entonces vean que aquí, como tengo dos variables de entrada, me surgen 4 pesos, ya no como antes, que eran solo 2 pesos, porque era una sola neurona. Bueno, resulta que los pesos que funcionan son W11, esta igual 1, W12 igual 1, W31 que sería esta igual 1, W32 que es esta 1.5, W221, sí, estas 4 valen 1, todas valen 1 excepto que este que vale 1.5. Y las citas, los umbrales, este sería 0.5, este sería 1.5 y este sería 0.5. ¿Cómo se encuentra eso? En la práctica, los algoritmos computacionales lo que hacen es probar con una cantidad grande de estos valores y con la función de activación, y se quedan al final con aquella que le logre predecir mejor la variable y, que es la que yo quiero predecir. Esa es una de las maneras que usan algunos de los algoritmos. Podría ser fuerza bruta, probar todos los posibles valores, por ejemplo, de punto 1 en punto 1. Entonces va haciendo un barrido de valores hasta encontrar aquellos que son los que mejor se comportan. Generalmente estos pesos se prueban entre 0 y 1. Generalmente. Los cita también. Generalmente están entre 0 y 1, aunque aquí vemos uno que está más grande, pero a veces se toman ahí. O entre 0 y 10, entre 0 y 5. Y la función también se prueba con algunas, con la función escalón, la senoidal, etc. Bueno, resulta que se sabe, bueno, que para el XOR esta es la red neuronal que mejor funciona y que estos son los pesos. Entonces, ahí están viendo, voy a verificar algunos de los valores nada más. Es esta la función. Aquí sí puse W1, W2. Porque no valen 0. Entonces observen que, por ejemplo, si x1 y x2 valen 0, entonces sí, de W11 por x1 más W12 por x2 daría 0. ¿Que es mayor a 0.5? No, por lo tanto esto da 0. Entonces esto significa, ojo que este pedazo que tenemos aquí solo es esta entrada, ¿ok? Entonces, como esto dio 0, aquí me va a salir un 0. Ahora vamos a ver con este otro pedazo de aquí. Esta otra lo voy a sacar por acá, es para determinar esta salida. Entonces aquí viene W21 y W22 valdrían 1 y 1. Entonces esto daría nuevamente 0 porque X1 y X2 en este caso valen 0, mayor que 1.5. Falso. Por lo tanto aquí da un 0. Y entonces el último tiro
entra un 0 y un 0 para, hasta esta última cita 3. Entonces, no importa que sea W31 y W32, pero X1 y X2 van a valer 0. Entonces esto da 0, mayor que 0.5, no. Entonces da falso, por lo tanto aquí asigna un 0. Ok, entonces funciona para ese caso. Vean que es bastante más complicado el recorrido de la red neuronal. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, eso solo para esta primera fila. Vamos a ir a hacer otra fila, nada más para repasar un poquito. Digamos, aquí estamos haciendo, ¿qué pasa si valen 0 y 1? 0 y 1. Vamos a ver, x1 igual 1 y x2 igual 0. Entonces, aquí entra un 1 y aquí entra un 0. Entonces, W11 sería 1, que vale W1 por x1, más aquí da 0 porque x2 vale 0. Entonces da 1 mayor que 0.5, da 1. Entonces aquí nos sale que este es 1. Aquí saldría un 1. Y por el otro lado, de aquí vendría 1 y 0. Nos daría 1 mayor que 0.5, no. Entonces, porque este cita vale 0.5, entonces de acá nos sale un 0. Ok, y entonces finalmente en la última red, en la última para acá, sería W31 que vale 1 por 1 que sale esta salida, más 0 que es este, nos daría 1 mayor que 0.5, sí, entonces nos retorna un 1. Vean que funciona perfectamente. Y así podemos hacer el barrido de todas las filas y ver que la red neuronal en efecto me predice la variable y perfectamente. Pero vean que es un poquito más complicado de hacer el recorrido de la red neuronal para ver si nos está prediciendo bien. Ok. Muy bien. Entonces, aquí tenemos cuando es 1 y 0, que sería esta, que nos da igual 1, y cuando es 1 y 1, que también perdón, aquí, ahí, cuando es 1 y 1, que también nos predice bien. Bueno, entonces esta es la red neuronal para predecir el XOR. Otro ejemplo de red neuronal, un poquito más complicada, en el sentido de que tenemos 3 variables predictoras y una variable a predecir Y. Entonces aquí las entradas son X1, X2 y X3, son 3 variables, y la salida es Y. Entonces queremos saber cuál es la red neuronal que nos predice si es que existe, de una sola capa para predecir Y. Tal vez no exista, ¿verdad? Entonces hay que hacer una neurona de 2 capas o 3 capas, complicarla un poco más. Bueno, resulta que la red neuronal, como están viendo en pantalla, ¿qué nos predice? Esto es con el peso W1.3, W2.3, W3.3 y el umbral 0.4. Y con una sumatoria aquí, y vamos a usar una función escalón. Entonces observen que en este caso todos predice bien todos los valores de la tabla. Vamos a hacer algunos. Por ejemplo, 1, 0, 0. 1, 0, 0 me daría aquí 0.3, que es el peso, por 1, 0.3. Más 0.3 por x2, que sería 0, 0. Más 0.3 por x3, que sería 0, 0. Entonces aquí me queda 0.3. Mayor que 0.4, falso. Por lo tanto, aquí asigna un 0, ¿ven? Entonces lo acepta bien. Vamos a ver el segundo caso, que tenemos 1, 0, 1. Entonces me quedaría nada más 0.3, que es de este. Este sería 0, porque x2 vale 0. Este sería 0.3. Entonces 0.3 más 0.3, 0.6. Mayor que 0.4, verdadero. Entonces asigna un 1. Y así sucesivamente. Se ve claramente que si hay más de 2 unos, 2 o más unos, asigna un 1 y si no un 0. Entonces funciona bastante bien.
funciona perfectamente esta red neuronal. Estos serían los pesos y este sería el umbral. Y la función de activación de nuevo es una escalón. Ok, muy bien. Si tienen alguna pregunta hasta ahí, si entienden un poquito la mecánica, lógicamente así no es como lo vamos a hacer, ¿verdad? Pues dichosamente Reitel tiene un programa que ya hace estos, el cálculo de los pesos y de cuántas capas ocultas, y el cálculo del umbral y el cálculo de la función de activación. Ok, bueno, muy bien. Entonces, entrenar una red neuronal, entonces, como les repito, consiste en encontrar los pesos, encontrar el umbral y encontrar la función de activación. ¿Cómo se hace eso? Generalmente con un barrido para encontrar los pesos óptimos. Ahora una red neuronal puede ser mucho más complicada, de hecho lo son. Es una red con capas ocultas. Vean que esta red, por ejemplo, que estamos viendo ahora aquí, tiene 5 variables de 5 predictores. Estos 5. Y tiene una variable a predecir Y. Pero estamos introduciendo aquí una una capa oculta en la red neuronal. Y entonces aquí, ven, hay que conectar todas, aquí serían tres neuronas. Entonces, todas las entradas, todas contra todas siempre. Entonces eso hace que uno de los problemas serios de las redes neuronales es que ese cálculo no es fácil, ¿verdad? Hay que hacer muchos cálculos porque aquí serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 y 3, 18 pesos. Más 4 umbrales, tiene que calcular como 22 valores para cada función de activación que se le ocurra probar, hasta encontrar los pesos óptimos. Entonces el cálculo de una red neuronal en general es un cálculo pesado desde el punto de vista computacional. Bueno, muy bien, esta sería una red con una sola capa oculta. Y en general el algoritmo entonces, que no lo vamos a programar lógicamente, R ya lo trae, se inicializan los pesos, se ajustan los pesos de tal manera que la salida de la red neuronal sea consistente con las etiquetas de clase en los ejemplos de entrenamiento y se minimiza el error cuadrático medio. Es decir, lo que se busca es que si este es el valor de la red neuronal, perdón, ok, aquí se me fue una filmina para adelante, perdón. Lo que se busca es que si este es el valor de la verdadero de la variable a predecir y este es el valor que está dando la red neuronal, que coincidan la mayor cantidad posible. Si todos coincidieran, esto siempre daría 0. Entonces el error cuadrático medio sería 0. Entonces esa es la idea. Esto es lo que hace como un conteo de cuántas veces coincide. Entonces de lo que se trata es de encontrar los pesos de tal manera que la red coincida la mayor cantidad de veces. Para esto a veces en la práctica las redes neuronales usan lo que se llama minimizar esta función, la función del error cuadrático medio. Para eso se usan técnicas matemáticas como esta que no vamos a estudiar en detalle, que se llama el descenso del gradiente, que matemáticamente, desgraciadamente, esto es un problema que no se ha resuelto, y es que puede ser que, como estamos viendo aquí, se quede en un mínimo local. Por eso es que las redes neuronales son inestables. Puede ser que un tiro corre y encontró este mínimo y ahí se quedó, pero puede ser que otro tiro corra y se queda en este mínimo y este sí era el mínimo global, entonces dio un mucho mejor resultado. Como vamos a ver en el curso, sobre todo en el curso de calibración y selección de modelos, las redes neuronales son muy buenas, pero se tiene el riesgo de que son un poquito inestables. Puede ser que uno corre la red neuronal 2 veces, un tiro da muy buen resultado y el otro tiro da un mal resultado en el mismo ejemplo. ¿Por qué? Porque el método de minimización del descenso del gradiente se quedó trabado en un mínimo local y no logró encontrar el mínimo global de esta función. Bueno, muy bien. Si tienen alguna pregunta por ahí o comentario. Ok, por ahí los veo a casi todos.
Bueno, entonces esa es la idea. Las ventajas de las redes neuronales es que logran fronteras de decisión, que esto también lo vamos a estudiar más adelante, no lineales, como si lo hacen otros métodos. Las desventajas es que la convergencia es muy lenta, o sea, podría durar mucho. Muchos óptimos locales, lo cual hace que el método sea muy inestable. La mejor estructura de la red es desconocida, es decir, tal vez nunca se logra encontrar la red óptima. Y es difícil de manejar cuando las variables son nominales. Bueno, entonces vamos a ir a trabajar las redes neuronales en REITEL. Una observación importante es que las redes neuronales, por lo menos el método que tiene REITEL, solo funciona para casos binarios. Es decir, cuando la variable a predecir solo tiene dos clases. Hay programas que lo hacen para cualquier número de clases, pero el que tiene REITEL tiene esta limitante. Es solo para problemas binarios. O sea, cuando la variable a predecir tiene solo dos clases. Por ejemplo, 0, 1, fraude, no fraude, buen pagador, no buen pagador. Pero no funcionaría con el ejemplo de Iris, porque en el ejemplo de Iris tenemos tres categorías, recuerdan, setosa, virgínica y versicolor. Muy bien, entonces esa observación hay que tenerla clara. Bueno, entonces el ejemplo con el que vamos a trabajar el día de hoy es con el ejemplo de scoring, que sí es binario, porque la variable a predecir solo tiene buen pagador, sí o no. Ok, entonces vamos a ir aquí viene el detalle, pero vamos a ir a hacerlo directamente a REITEL. Bueno, ya ustedes conocen bien REITEL, ahí lo estamos viendo en pantalla. Vamos a cargar la muestra de aprendizaje, que es aquí la muestra de aprendizaje con 2500 para entrenar. Ok, le damos a ejecutar. Y recuerden que hay que quitar esto de la partición, porque en este ejemplo tengo la tabla de testing en un archivo aparte. Ahí está leído. Entonces me voy aquí a modelo y voy a escoger una red neuronal. Por defecto, la red neuronal viene aquí, fue que yo antes lo corrí. Por defecto viene con 10 capas ocultas, que podría ser muy poco. Voy a correrlo con 10 capas ocultas. Recuerden que las capas ocultas, volviendo aquí al PowerPoint, son estas que están aquí en el medio. Aquí solo tengo una capa oculta. En esta red neuronal, perdón, aquí tengo dos capas ocultas, ¿verdad? Ok. Bueno. Entonces voy a correrlo con 10 capas ocultas. A ver qué pasa. Incluso voy a ponerle menos, 5. Ahí puede correr rápido. Pero vamos a ver los resultados. Entonces fíjense que con 5 capas ocultas corrió muy rápido. Pero vamos a ir a evaluar el modelo. Entonces voy a decirle la matriz de riesgo, la matriz de error. Ok. La clasificación fue regular. Curiosamente me dio bastante, no dio tan mal, a pesar de usar apenas 5 capas ocultas. Voy a volverlo a correr, vamos a usar 3 y me voy a evaluar el modelo. Perdón, claro que aquí, perdón, de nuevo tengo que ir a traerme el archivo, perdón, porque aquí el archivo para evaluar está en un archivo aparte, porque si no estoy haciendo ahí evaluando en la misma tabla en la que aprendí. Entonces voy a traerme aquí el archivo de... Ya le contesto ahí a Graciela que me hizo una pregunta. Aquí la muestra de testing. Entonces le doy a ejecutar. Aquí le voy a decir que haga una clase, no una probabilidad. Y aquí está la matriz de error. 8 de 6. Ahora, resulta que
3 capas ocultas son muy pocas para esa tabla tan grande. Aquí por lo menos debería usar 100. Porque recuerden que tengo 2500 datos de training y 2500 de testing. Ahora, si le doy 100 capas, observen que dura mucho más, ¿verdad? Ok. Ya ahí lo calculó, creo. Se me vino para acá. Sí, ahí calculó. Ven que ahí están todas las capas ocultas. Aquí las va poniendo. Y lógicamente, el cálculo dura mucho más. Pero, evidentemente los resultados, voy a traerme el archivo otra vez. Los resultados van a ser en general mucho mejores. ¿Ok? Ven claro que el resultado dio mucho mejor. Antes aquí me dio apenas 190, si mal no recuerdo. Ahora me está prediciendo 260. Entonces el resultado es de hecho de los mejores que hemos obtenido para el scoring. De cada 13, 10 no me está prediciendo bien, lo cual es muy bueno en este problema tan desequilibrado. ¿Ok? Bueno, me preguntaba Graciela por ahí en el chat que cómo determino el número de capas. Bueno, desgraciadamente no hay un criterio, ¿verdad? Yo le diría que lo que uno puede hacer es usar la mayor cantidad de capas que se pueda. Porque lo que sí es cierto es que entre más capas es mucho más probable que el resultado sea mejor. Siempre y cuando la computadora le aguante, ¿verdad? Y dure un tiempo que usted pueda esperar. Porque no hay un teorema matemático que diga como cuántas capas, dado el tantos datos, tantas capas. No se tiene. Lo que sí es cierto es que en general, entre más capas hay mayor probabilidad de mejor resultado. Ojo que incluso mayor probabilidad. Podría ser que no, pero en general se tiende a obtener mejor resultado. Entonces, esa es la respuesta, ¿verdad? Ahora, si el programa le salta, ¿verdad? Con datos muy grandes, por ejemplo, en el de que ustedes tienen que hacer en la tarea, que es bueno, aquí, para ver, creo que aquí no lo pueden hacer. El de predecir los dígitos. Si uno pone 200 capas ocultas, no corre, él le dice que es demasiado grande. Ok, entonces puede ser que el programa le diga que no. Y entonces usted, si le dice que son demasiados, y cuando usted corre aquí, le manda un error que dice que son demasiados pesos, demasiados W, entonces usted sabe que esos W se debe a que escogió demasiadas capas. Entonces lo que hay que hacer es venir y reducirlas un poquito aquí. Entonces esa sería la regla. Bueno, use la mayor cantidad de capas siempre y cuando el sistema no dure demasiado, según el tiempo que uno tenga, y también obviamente que el programa no le dé error en el sentido que le dice que son demasiadas. Ella no le dice que son demasiadas capas, sino lo que le dice es que son demasiados pesos, porque ella lo que anda calculando, recuerden, son los pesos. Pero evidentemente entre más capas, más pesos. Entonces si le da un error que hay demasiados pesos, es porque hay demasiadas capas. Porque normalmente variables no quita uno, ¿verdad? También podría quitar variables, entre más variables más pesos. Pero es preferible quitar capas que quitar variables, en general. Ok, no sé si le queda claro, Graciela. Bueno, entonces, ahí tenemos la red neuronal que nos dio bastante bien. De hecho, si lo comparamos, por ejemplo, si me voy aquí a modelo y hago un árbol de decisión, así por default le voy a dar ejecutar a un árbol de decisión y le doy ejecutar, se ve que este sería el árbol de decisión que me predice de cada 15. Bueno, aquí en total predijo solo 244 no bien, mientras que la red neuronal 280. Es mucho mejor la red neuronal. Y también lo podemos ir a ver con la curva ROC. Aquí está la curva ROC de NNet. Claramente es bastante mejor que la curva de los árboles de decisión. Bueno, si tienen alguna pregunta.
Mucho gusto. Ok, aquí está explicado. Ahora vamos a ir a un tema importantísimo que está explicado en esta filmina, que hasta hoy lo vamos a hacer, que es cómo evaluar nuevos datos. Datos para los cuales yo no tengo el resultado. Y ahora sí, tengo nuevos clientes y quiero aplicar esto para ver si les doy crédito o no. Entonces, vamos a ver cómo se hace esto en R. Se hace con esta opción, calificación, y yo hoy me traigo los datos en un nuevo archivo CSV y él me los deja en un archivo. Los resultados. Vamos a ir a ver. Ok, digamos que yo quiero evaluar, aquí tengo estos nuevos datos, crédito 25. Son 25 clientes que tengo nuevos. Para estos 25 clientes tengo los valores en el monto del crédito, el ingreso neto, el coeficiente crédito avalúo, el monto de la cuota, el grado académico, pero no sé si son buen pagador o no. Por eso aquí se pone un NA, porque quiere decir que no sé, en este momento no sabemos. Y entonces aquí no hay manera de saber si nos fue bien o no con el método, sino hasta dentro de muchos años, cuando sepamos si el sujeto fue o no buen pagador. Ok, entonces vamos a ir a ver cómo se hace. Entonces yo puedo darle aquí calificación, hay que darle aquí la opción calificación, le voy a decir que me voy a traer un archivo donde están los nuevos individuos, que es ese que acabamos de ver, digamos que se llama nuevos datos crédito 25, que estamos viendo aquí. Esos son estos que acabamos de ver, que son 25 clientes para los cuales no sabemos el resultado. Entonces los escojo acá. Ok. Le voy a decir que me dé la clase, es decir, si es buen o mal pagador. Ahora le voy a hablar de la probabilidad, también se le puede pedir. Pero le voy a decir que me dé la clase. Es decir, si es buen o mal pagador. Entonces, cargado el archivo, y con redes neuronales, incluso puedo decirle que haga árboles de una vez, pero le voy a decir que con las redes neuronales le doy a ejecutar y ven que él, ahí lo están viendo ya, lo quiere grabar en un archivo que se llama muestra aprendizaje 2500 entrenar score. En este archivo me va a poner el resultado y me pide que en qué directorio lo ponga. Digamos que yo le voy a poner a esto, le voy a poner que no se llame así, sino que se llame resultado. Resultado versión 1. Y que lo coloque en el escritorio de mi computador. Entonces, si le doy guardar, ahí lo generó. Voy a ir a ver a mi escritorio qué fue lo que me dijo el sistema. ¿Ven? Aquí me lo generó. Resultado versión 1. Perdón, ahí va un poquito atrasado el video, ahí está. Resultado versión 1, que es ese archivo. Entonces, si le doy doble clic, observen que aquí algo me hizo aquí, déjenme ver, es que me puso el resultado, me puso la probabilidad, pero vamos a ver qué fue lo que yo seleccioné. Perdón, voy a ir a repetirlo otra vez. Es que me puso las dos cosas y no quería que me pusiera las dos cosas. Que puede ser también. Ok, si es que me puso, le dije que la probabilidad, no, le voy a decir que la clase. Y voy a ir a leer de nuevo el archivo. Le doy calificación, leí el archivo y le voy a decir que me dé la clase. Le doy a ejecutar. Y le voy a decir que en el escritorio me grabe el resultado, digamos, versión 2. Ok, que me lo guarde en el escritorio. Entonces le doy guardar, ahí lo hizo. Vamos a ir a ver qué me hizo ahora. Resultado versión 2, ahí lo tienen. Ahí está, ven, ahora sí me lo hizo como quería. Esto significa que el primer individuo él me predijo que va a ser sí, el segundo que va a ser sí, y así, fíjense que a todos les asignó un sí.
No tiene por qué ser, pero es que en este problema recuerden que hay mucho mayor probabilidad de asignar sí que de asignar no. Ok, entonces ahí él me da el resultado con los nuevos individuos. Yo le puedo decir, en scoring de crédito, por ejemplo, muchas veces interesa la probabilidad. Porque el banco dice, bueno, yo le voy a dar crédito a la mayoría de gente. Lo que pasa es que aquellos que tengan mayor probabilidad de no pagar, entonces les voy a cobrar más intereses. Y a los que tengan mejor probabilidad de pagar, les voy a cobrar menos intereses. Entonces le puedo decir que la probabilidad. Entonces lo ejecuto, le voy a poner resultado versión 3, lo voy a guardar en el escritorio y lo guardo. Aquí está el resultado versión 3, acá lo están viendo. Y entonces, si le doy doble clic, ven que él me asignó una probabilidad. Vean que, por ejemplo, este tiene probabilidad .99, prácticamente 1 de pagar. El individuo 1, que está aquí en 2, pero es el individuo 1, porque este es el título. El individuo 4 tiene probabilidad 73% de pagar, ¿ven? Entonces a este yo podría decidir darle crédito pero cobrarle un poquito más de intereses. O dependiendo de qué tan estricto sea el banco, yo esta probabilidad la puedo también limitar, ¿verdad? Y decir, no, a estos dos no les doy crédito, que son los que tienen probabilidad más baja de toda la tabla. Ok, generalmente el sistema lo que hace es partir. Probabilidad mayor a 0.5 le dice sí y menor a 0.5 le dice no. Pero un banco podría poner un criterio más estricto. Y en el curso de calibración y selección de métodos vamos a ver que uno puede parametrizar eso en la consola. En Ratel que yo sepa no. Tal vez sí, pero no, que yo sepa no. Se puede parametrizar eso en otro valor. Por ejemplo, un banco podría decir, no, solo a partir de 7.4, de 7.5 le doy crédito. Entonces estos dos quedarían afuera. Ok, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Bueno, muy bien. Entonces, esto tiene que ver con uno de los ejercicios de la próxima tarea que les voy a explicar a continuación, que se llama el reto predictivo. Es un ejercicio de los más bonitos de todo el programa experto, porque en el reto predictivo yo les voy a dar a ustedes un archivo para que ustedes predigan con unos datos de seguros si son fraude o no son fraude. Pero ustedes no van a saber si son fraude o no son fraude, simplemente me van a mandar la predicción y yo les voy a poner la nota de acuerdo a la predicción. Si solo yo sí sé qué son, pero ustedes no. Entonces yo les puedo poner la nota, ¿ven? Es este ejercicio que se llama el reto predictivo. Se los voy a leer para aclararles un poquito. Dice, ejercicio 3, reto predictivo. En este ejercicio usted tiene una tabla de datos seguros CSV con la información sobre los fraudes en seguros. Esta tabla tiene 16 variables, 6.413 casos. Se trata de predecir la variable fraude, que indica si hubo o no fraude en el seguro. Este ejercicio es un verdadero reto predictivo, ya que se trata de un problema muy desbalanceado, en el que se tienen 6.146 no fraudes y apenas 267 fraudes. Esto hace que sea difícil el aprendizaje para cualquier modelo predictivo. Para este, entonces les voy a mostrar el archivo donde se puede aprender, que se llama Seguros CSV. Vamos a ver, Seguros CSV, es este. Ahí está. Son 16 variables y al final dice la última variable es si fue fraude o no. Voy a abrirlo con Excel para que lo vean más clarito. Open with. Ven, entonces tenemos intereses, plazo, mensualidad, monto del asegurado, tipo de pago,
etcétera, y la última variable es la que se quiere predecir si es o no fraude. Entonces, ¿de qué se trata el ejercicio? Ustedes con esta tabla que tiene 6.413 registros, donde la mayoría no son fraude, aunque hay algunos que sí son fraude, ¿vean? Por ejemplo estos. Entonces ustedes tienen que, en esa tabla, dice, para este ejercicio, usted recibe esa tabla. Entonces, en esa tabla, ustedes tienen que ver, entrenar y calibrar todos los modelos que hemos visto en el curso, separando training y testing, a ver cuál es la que mejor les funciona, cuál método es el que mejor funciona. Una vez que determinen cuál es el que mejor funciona, primero usando testing y training, determinan cuál método funciona mejor. Una vez que determinan cuál funciona mejor, digamos que eran las redes neuronales, entonces yo construyo una red neuronal con toda la tabla. Seguro CSV, porque es mejor usar toda la tabla. Entre más datos se tengan, generalmente es mejor. Porque dice, para este ejercicio usted recibe además un archivo que se llama seguros nuevos, versión estudiantes CSV, el cual la variable fraude viene con NA para todos los registros. El reto consiste en predecir para este archivo los valores de la variable fraude. Entonces vean, aquí está seguros, perdón, está en datos, seguros, versión estudiantes, aquí está. Además lo voy a abrir con Excel, perdón, lo voy a abrir con Excel. Ven, la última variable fraude lo que tiene es NA. Ustedes no saben qué es. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es, dice, determinar cuál de los modelos estudiados en el curso funciona mejor para estos datos. Debe calibrar los modelos, por ejemplo, para las redes neuronales determinar el número de capas ocultas, para los árboles determinar la profundidad máxima, etcétera, etcétera. Luego, para hacer las predicciones en REITL, use las opciones calificación y clase de la pestaña evaluar, como hicimos hoy. Ahora, vuelvo y repito, para que les quede claro, la tabla seguros CSV, yo la uso, la separo en testing y training, como hemos hecho, como lo hace REITL. ¿Para qué? Para ver cuál de los modelos funciona mejor y cuál calibración funciona mejor. Una vez que ustedes deciden cuál funciona mejor, digamos que eran los árboles de decisión, ustedes dicen, son los árboles de decisión el que funciona mejor, entonces votan todo lo que han hecho. Ya sé que los árboles de decisión con profundidad 20 o algo así son los que mejor funcionan. Entonces, ahora sí, ya no parto los datos, sino que uso todos los datos para construir un modelo con todos los datos, que sería este archivo. Con ese modelo voy y evalúo los individuos nuevos. Eso les genera un archivo como este, y lo que ustedes tienen que subir en el aula virtual, no como este, no, con probabilidad no, como este. Lo que ustedes tienen que subir en el aula virtual es este archivo. ¿Ok? En el caso de ustedes, son, ¿cuántos dijimos? 100. Entonces, esa pregunta vale 33 puntos. Sí, pues son 3 preguntas. Si alguien pega ninguno, tiene un 0 en esa pregunta. Si alguien logra aceptar todas las predicciones, tiene los 33 puntos. Ok, entonces ustedes tienen que entregarme ese archivo, que lo pueden subir en el aula virtual. Tienen que subir esta vez 2 archivos. El PDF con la solución de toda la tarea, más el archivo de predicciones del ejercicio 3.
Y con ese archivo yo lo tomo y cuento cuántas predicciones pegaron, ¿ven? Y dependiendo de eso les pongo la nota. Ok, no sé si tienen alguna pregunta o comentario sobre el reto predictivo. ¿Entienden lo que tienen que hacer? Es muy bonito porque es como un problema ya real, ¿verdad? Sí, adelante. Por acá tengo una pregunta en el chat, vamos a ver, no la había visto, de José Luis. ¿Cómo sé que el resultado no se origina en un mínimo local o el error sale de alguna manera de esa situación? No, José Luis, yo nunca sé si la red neuronal estuvo en un mínimo local y ese es el resultado con el que me quedé. Eso es un problema matemático abierto. Todavía no se ha logrado encontrar un método matemático que dada una función cualquiera, uno puede estar seguro que está en el mínimo absoluto. No existe. Y entonces eso es interesante. Por eso sucede que a veces las redes neuronales lo corren un tiro y le da muy bien, lo corre otro tiro y no le da tan bien. Sobre todo las redes neuronales y otros métodos también se ven afectados por ese problema. Pero las redes neuronales son más sensibles, porque las redes neuronales generan unas funciones, como hay tantos pesos a calcular, son funciones de muchísimas variables, lo cual genera muchísimos óptimos locales, lo cual hace que sea más difícil para el método del gradiente proyectado, que es el que se usa usualmente, se le hace más difícil encontrar el óptimo global. Entonces uno nunca lo sabe, no lo sabe. Uno tiene la esperanza de estar en un resultado que no sea tan malo. Bueno, y para eso es el training y el testing, ¿verdad? Uno puede seguir ensayando hasta lograr encontrar un resultado más bueno, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el reto predictivo? Ok, muy bien. Entonces, bueno, antes de terminar, decirles que, bueno, para esta tarea tienen hasta de hoy en 8. El próximo curso que les toca a ustedes de llevar es el curso de programación en R, que ya vamos a empezar a trabajar más desde la consola de R, lo cual da mucho más poder de calibración, mucho más poder para utilizar el método mejores, o sea, da mucho más libertad. Es un poquito más difícil, pero es bastante mejor. Ese curso va a iniciar de hoy en 15 días, es decir, inicia el 11 de junio. ¿Ok? Esto para que les dé tiempo de terminar la tarea, y de inscribirse. Por favor, les ruego a aquellos que no tienen el espacio seguro, que en estos días se inscriban en nuestro sitio web y hagan ojalá el pago respectivo, porque el curso de programación R tiene mucha demanda. Es un curso que lo matricula mucha gente como curso libre. Hay mucha gente en el mundo que quiere aprender R. Entonces ese es un curso bastante demandado. Entonces ese curso lo lleva gente que no está en el programa experto. Entonces ojalá lo puedan por lo menos prematricular para reservarles el espacio lo antes posible. Recuerden que ese curso empieza de hoy en 15 días. Entonces aquellos que reserven el espacio y hagan el respectivo pago, les estará llegando nuevamente una clave y un login para entrar al aula virtual de ese curso. Ok, entonces por favor, tenemos entonces 8 días para esta tarea. Y de hoy en 15 días, repito, a la misma hora, a la 1 de la tarde, el miércoles 11 de junio, estaremos iniciando el curso de programación R. Ok, muy bien, si tienen alguna pregunta o comentario. Bueno, entonces, ahí está el foro, por si tienen dudas sobre el reto predictivo o cualquier cosa, por favor no duden en colocarlas en el foro, que ahí vamos a estar atentos. Entonces nos vemos de hoy en 15 días. De hoy en 8 días es la tarea. Unos días después yo les pongo la nota.
y unos días después les estará llegando el respectivo certificado a sus correos electrónicos. Esperemos de aquí a unos 10, 12 días. Bueno, muy bien, entonces un gusto haberlos visto el día de hoy. Nos estaríamos viendo dentro de 15 días. Bueno, muy buenas tardes, nos vemos, hasta luego.